Hola, ¿qué tal muchachos? Es un gusto poder saludarlos en esta ocasión. Mi nombre es el maestro Alejandro Lamas Coutinho y es un placer poder saludarlos en esta oportunidad. Seguimos con los tutoriales educativos en el enfoque que ha desarrollado el Sindicato Independiente Democrático del Colegio de Bachilleres de Tabasco. Es muy importante continuar con esta labor que sin duda alguna nos acerca de uno u otro modo para poder continuar a distancia nuestra tarea educativa. Es muy importante tener conciencia de que el mundo nos exige y nos reta a poder hacer grandes cosas. Y es por ello que vamos a continuar de este modo dentro de una materia muy importante que nos permite poder considerar todos los aspectos que dentro de la vida social son necesarios para poder acercarnos, reconocerlos y poder saber cómo es el enfoque que se desarrolla en cada uno de ellos. Es por ello que hoy tenemos la presentación de la materia de Historia de México 1. Vamos a hablar un poco para los alumnos de tercer semestre, vamos a reconocer el enfoque de los diversos parámetros que nos invitan a poder reflexionar acerca de cómo ha avanzado y cuáles son los aspectos que nos rigen y que nos hacen acercarnos a pensar y analizar los enfoques que la sociedad exige y que a través del tiempo nos van enfocando de una u otra manera a poder dictaminar el por qué sucedió, cómo sucedió y cómo nos ha involucrado de una o de otra manera. El bloque 1 lleva por nombre la historia como constructora de identidad y su carácter científico. Vamos a acercarnos a poder visualizar cuál es el rango que tiene la historia, por qué es importante y por qué se le valora como una disciplina científica, la cual le da el lugar correspondiente dentro de los aspectos sociales. Establece la historia como un proceso generador de su propia identidad, que mediante el carácter científico de la misma le permite reflexionar sobre la diversidad de posturas en la interpretación y estudio de los fenómenos históricos. Poder desglosar el enfoque y poder analizar todo lo que trae consigo los aspectos históricos, no solamente en el lado de comentarios superficiales o comentarios que no tienen alguna validez, sino el respaldo de la investigación, de los documentos, de los libros, de la historia oral, de esa transmisión de generación en generación, que sin duda alguna nos va a invitar a poder generar mayor contenido y a poder repensar lo que es la historia. Ahora vamos a ver uno de los temas más importantes que se desarrollan en este enfoque, los factores que generan identidad. Algo de lo que la disciplina de la historia nos invita es poder identificar los aspectos que nos hagan reconocer lo que traemos como personas, lo que significa vivir en un colectivo y cómo transmitimos estos conocimientos entre nuestros pares. Esto tiene mucho que ver con los aspectos culturales y es por ello que la palabra identidad se marca de manera necesaria para poder desglosar cómo cada uno de nosotros podemos entender y reconocer los aspectos más importantes. Dentro de los factores que generan identidad existe el factor personal, que el factor personal se nos menciona que es un conjunto de características propias de una persona que le permite reconocer como un individuo diferente a los demás. Es decir, que cada persona tiene una individualidad importante y al final eso nos hace poder enfrentarnos a los retos que se nos exige en el día a día. Otro factor importante es la identidad nacional. Se basa en una condición social, cultural y territorial. Es la identidad basada en el concepto de la nación, es decir, el sentimiento de pertenencia a una colectividad histórico-social. Poder sentirnos orgullosos de lo que somos, de dónde venimos y sobre todo identificar hacia dónde vamos. Son elementos que sin duda alguna nos van a poder permear y ser mejor individuo, mejor ciudadano que depende de un país. Este momento será muy importante para que nosotros podamos adentrarnos a poder descubrir el enfoque que tiene cada ciudadano y cada persona en un país. Poder reconocer sus costumbres, sus tradiciones, su historia, su trascendencia, todos los antecedentes que hacen ser único y nos da
nos hace sentirnos orgullosos de lo que somos. Así que la historia nos invita a eso, nos invita a poder identificar todos estos aspectos y más allá de reconocer fechas, de reconocer los aspectos más importantes, de aprendernos de memoria estos elementos, nos invita a poder generar crítica, reflexión y análisis en favor de lo que estamos haciendo. Ahora vamos a abordar un poco en lo que es el concepto de historia. Vamos a poder adentrarnos, a poder identificar cuáles son los elementos que construyen esta palabra y cómo a lo largo del tiempo son estos los que nos hacen poder entender cuál es su verdadera importancia y cómo a la sociedad nos hace invitarnos a poder generar mayor contenido y mayores espacios. Hablaremos entonces de lo que es el concepto de historia y Eric Cadler en 1966 detalla un aspecto muy importante y le da definición a este concepto, el cual nos indica que la historia es una cosa viva, está con nosotros y en nosotros, en cada momento de nuestras vidas. Muy importante lo que nos dice Cadler en esta ocasión, de poder ubicar cuál es el enfoque que trae la historia y cómo estos elementos nos hacen poder vivir en cada etapa, en cada episodio, como si fuera una película o como si fuera una serie o una etapa de un elemento de arte escénico. Podemos ver cómo estos elementos cambian y vamos viviendo diferentes situaciones que a lo largo del tiempo se dictamina en nuestra propia historia. Es decir, que ante estos conceptos, la historia es el estudio del pasado de la humanidad a partir de la examinación crítica. Todos estos elementos nos invitan a poder enfatizar que la historia será una aliada firme en el proceso de trascendencia y en el proceso de enfoque en el cual podemos llevar a cabo dentro de la sociedad. Un pueblo que no reconoce de dónde viene y no sabe hacia dónde va, sin duda alguna puede ir hacia el fracaso. Por eso la historia nos invita a poder sentir y a sentirnos más cercanos a todo lo que somos y sobre todo identificar cómo debemos hacer cada uno de los pasos para tener elementos certeros en base a la ciencia histórica. Vamos a hablar un poco de qué hace la persona que se dedica a hacer historia, es decir, el historiador. ¿Cuál es su quehacer? ¿Cuáles son sus acciones? ¿Cuáles son aquellas tareas que tiene que hacer una persona que pertenece a este rubro? ¿Cuáles son las acciones que emprende un historiador? Los historiadores son aquellas personas que se encargan de estudiar la historia del ser humano a través de descubrimientos históricos realizados a lo largo de los años. Es decir, todo lo encontrado, todo lo visualizado, lo que provenga de fuentes fidedignas, nos invitan a poder identificar todos los aspectos que sin duda alguna nos dan detalle de cómo fue el pasado, de qué ocurrió, cómo ocurrió y cómo es necesario poder rescatar todos estos elementos para buscar una interpretación. Son personas que logran interpretar los acontecimientos ocurridos durante el pasado, gracias a su labor de investigación, análisis e interpretación de datos. Esto es adentrarse a los aspectos más científicos del historiador, a través de la técnica y a través de los procesos que, como ya vieron en metodología de la investigación, existen en cada una de las disciplinas. Es por eso que el historiador se tiene que dar a la tarea de llevar etapa por etapa a poder descubrir nuevos conceptos en favor de esto. Es por ello que es necesario invitar a todas las personas a que descubran cuáles son las características, las herramientas que utiliza un historiador. Y debemos de valorar el proceso y las actividades que ellos realizan. Quizás no las conozcamos a grandes rasgos, pero sí es muy importante poder reflexionar qué es tan importante la tarea de un historiador, la tarea de la historia en general, para poder identificar todos los aspectos que nos unen, que nos hacen trabajar en una sociedad y cómo nos incluyen estos en busca del desarrollo. ¿Por qué estudiar y enseñar historia? La historia permite que conozcamos el pasado para entender el presente y proyectarnos al futuro con lecciones aprendidas y retos para lograr. Eso es lo que se está buscando. Se está buscando que ustedes, nosotros y todas las personas que hemos estudiado historia podamos encontrar el enfoque necesario para poder entender el mayor
el mayor número de conceptos, de ideas, de situaciones y poder llevarlo a cabo a través del reconocimiento de lo que sucedió, por qué sucedió y cuáles son los elementos que todavía hoy en día siguen siendo un reflejo de eso que en algún momento afectó o benefició a las personas. Es por eso es muy importante que la ciencia histórica esté en constante movimiento. No es algo muerto, no es algo que esté en el pasado, sino es algo vivo que nos hace sentirnos cerca y nos hace poder entender cómo fue la vida, cómo fueron las acciones, cómo fue el recorrido de las personas en algún momento estuvieron en este mismo lugar. Se busca poder hacer que la historia despierte y cultive la curiosidad y nos ayude a entender mejor los procesos sociales. Una persona que se dedique a estudiar historia se enamora y se hace más factible el poder emocionarse al encontrar diferentes cosas, al descubrir y al enterarse de todo lo que ha pasado y cómo esto nos influye de una o de otra manera. Ahora vamos a poder reconocer los elementos que lleva a cabo el proceso histórico. Todas estas herramientas y todos estos elementos que le dan flexibilidad a que la historia pueda ser tomada en cuenta como una ciencia social y que a través de ello tenga un proceso científico, vamos a abordar cuáles son los pasos que hace una persona para poder encontrar elementos que determinen y le ayuden a poder entender mejor el acontecimiento que esté estudiando. Vamos a hablar un poco de lo que son las fuentes de investigación histórica. Vamos a reconocer los dos aspectos que son fuentes necesarias para el desarrollo de esta investigación. Comenzaremos por las fuentes primarias. Las fuentes primarias son aquellas que se obtienen de elementos como el periódico, la revista, los folletos, información realizada en base a una etapa o una tarea que determine algún aspecto en algún momento o en algún acontecimiento. Puede ser también un documento legal en el cual podamos encontrar información de primera mano. Estas fuentes primarias pueden llevar a cabo el reconocimiento de los aspectos más idóneos en el proceso del ser humano. Estas fuentes también darán cuenta de la evolución que han tenido y de cómo lo utilizaron. Ese elemento fue utilizado en ese momento. También existen las fuentes secundarias. El otro elemento, estos son los libros, son los documentos, los papiros, los documentos que en algún momento han servido, que se han escrito en base al desarrollo de la historia y cómo estos dan cabida a poder interpretar cada etapa del desarrollo del ser humano. Puede ser que estemos hablando de la historia del Antiguo Egipto, podemos estar hablando de la historia antigua de China, podemos estar hablando de lo que pasó en la Guerra de Independencia o podemos estar hablando también en los conceptos que invitan a poder reflexionar sobre el desarrollo que hemos tenido como sociedad, no solo en América Latina, sino también en Europa y en el mundo entero. Así que todas esas características pueden ser detonadas a través de las diferentes fuentes. Es por ello que todos estos elementos van construyendo las técnicas y las herramientas que utiliza el historiador. Cada uno de estos procesos que se van detallando hacen que el proceso científico sea más cercano a poder identificar y a poder llevar a cabo cada uno de estos parámetros. Es momento de poder hablar del carácter científico de la historia. ¿Por qué es importante y por qué es necesaria su desarrollo en el enfoque de los sistemas y de cómo el ser humano debe reconocer la cientificidad que tiene esta disciplina? Es por ello que vamos a conocer un poco más de los elementos que hacen ciencia a la historia. Investigan los sucesos, es una parte de los elementos que nos invitan las etapas que debe de recorrer un investigador. Y en el caso de la ciencia histórica, tiene que ir etapa por etapa, incluyendo la información y buscando en los elementos necesarios. Para ello, lo primero es investigar el suceso. ¿Cuál es el suceso que me interesa? ¿Cuáles son esos elementos que son importantes para poder reconocer los aspectos de una sociedad? Y a través de ello, comenzar esta etapa de la observación que nos invita a poder desglosar el aspecto del acontecimiento. El segundo aspecto, formular una hipótesis.
un supuesto, es decir, pensar por qué ocurrió, por qué se llevó a cabo y tener una idea, a grosso modo, de lo que pudo haber sido esa etapa. Tercer elemento que hace carácter científico en la historia: analizar testimonios sobre hechos pasados, recurrir a varias fuentes para poder comprobarlo. Un aspecto muy importante, poder hacer esta tarea de investigar, de poder ir paso a paso y poder encontrar toda la información que se necesita. El siguiente aspecto y último es elaborar una teoría y descubrir las leyes del devenir histórico, es decir, un postulamiento. Ya al momento de que se tiene la información, de que se verificó, de que se llevó a cabo un proceso en cada etapa y se pudo dictaminar de que esto es cierto, poder visualizarlo a través de diferentes aspectos y hasta en nuevos parámetros en los cuales a los seres humanos nos invita a poder reconocer el aspecto histórico que se está investigando. Es por ello que será necesario la invitación que nos hace la ciencia histórica para que cada persona lleve a cabo su proceso metodológico y utilice las diferentes herramientas que son necesarias para poder verificar una información. La información falsa es descartada por la historia. Para eso debe de haber una tarea estructurada para poder llevar a cabo cada uno de estos elementos. Ahora es momento de poder acercarnos y reconocer cuál es el significado que tiene una palabra que acompaña a la historia y que es la polisemia, y los periodos que dividen la ciencia histórica y las etapas las cuales el ser humano ha estado inmiscuido a lo largo del tiempo. La palabra polisemia proviene de las raíces griegas poli, que significa muchos, y sema, que se puede traducir como señal o significado, que quiere decir que algunas ideas o conceptos tienen la cualidad de contar con varias interpretaciones. Todas las personas, todas las sociedades que han pasado por alguna etapa le darán una identificación, un elemento para poder centrarse en su estudio. Dependiendo de lo que haya impactado en cada persona, esa situación va a poder visualizarse de diferentes maneras. Se dará un contexto diferente, la persona podrá hablar de ella desde el terreno que le tocó vivir, y por eso la polisemia de la historia es tan importante, porque cada persona va a reconocer y, como se dice por ahí, cada una va a hablar dependiendo de lo que le toca. Le toca vivir y le toca desarrollar. Así que será muy importante que la polisemia le demos identidad a cada uno de los elementos, pero se haga el trabajo de investigación para descartar o quedarse con esta información. Las dos etapas más importantes que tiene la historia en la humanidad son la prehistoria y la historia universal. La prehistoria es la etapa desde que aparece el hombre hasta la invención de la escritura. Esta primera etapa, donde el hombre es el hombre rudimentario, el hombre que era nómada o era sedentario porque se quedaba en un solo lugar. Entonces el hombre, esta primera etapa es antes de que aparecieran la invención de los primeros elementos de los códices, de la escritura cuneiforme, puede dictaminar como la etapa de la prehistoria. Posteriormente, cuando la invención de la escritura comienza y se reconoce a través de papiros, de elementos naturales, luego vinieron la imprenta que ayudó a realizar los libros y a llevar a cabo todo lo que se sabía, poder llevarlo a otras personas que desconocían los sucesos. Y la historia universal se divide en antigua, medieval, moderna y contemporánea. Son 4 etapas diferentes que tiene la historia universal y nosotros como humanidad estamos inmiscuidos en una de ellas. Hablaremos un poco más de cada una de las etapas que dividen a la historia. Hablaremos que la primera es la historia antigua, desde los orígenes de las primeras civilizaciones hasta la caída del Imperio Romano. Esta primera etapa nos invita a poder entender cómo fue la primera posibilidad de unión de las poblaciones, que se crearon las primeras culturas. El segundo periodo es la historia medieval, desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta la caída del Imperio Romano de Oriente. Una etapa trascendental, una etapa donde el enfoque romano evolucionó hasta que empezó un declive y vino la etapa del cristianismo, que modificó mucho los aspectos y a través de ello
finalizó una etapa importante del desarrollo del arte, de la cultura y de los aspectos trascendentales que se han tenido dentro de estas etapas de evolución del hombre. La siguiente historia es la moderna y existen muchos acontecimientos como son la invención de la imprenta, la revolución industrial, la etapa del Renacimiento, que se pueden marcar como el inicio de este periodo. Y termina hasta la Revolución Francesa en 1789. Una etapa asombrosa, una etapa donde el ser humano modificó, evolucionó y estabilizó cada uno de sus elementos y que buscaba emancipar todas estas cuestiones que acabaran con la esclavitud, que acabaran con los privilegios para un solo sector y que se buscara la trascendencia del ser humano. Y la última etapa en la cual estamos viviendo hoy en día es la contemporánea, desde la Revolución Francesa de 1789 hasta nuestros días. Es decir, que la historia no ha muerto, al contrario, los acontecimientos siguen en nuestro proceso de vida y cada una de las etapas se reconocen como aspectos idóneos del desarrollo de la ciencia histórica. Es por ello que reconociendo todos estos aspectos que son necesarios para el enfoque histórico, nos hace sentir cierta armonía y nos hace sentir que tenemos que conocer más. Reconocer la historia como un fiel aliado en cada uno de estos parámetros es poder identificar que nos podemos respaldar de ella para poder tener una interpretación acerca de todo lo que ha sucedido y cómo esto nos hace abrir mayormente nuestras formas de pensar, de actuar y de decidir sobre cada uno de estos aspectos. Hablaremos también de una aliada importante de la historia, la historiografía. La historiografía es el registro y la sistematización de lo acontecido en las sociedades, los libros, los documentos, los artículos, todos estos elementos que sirven para poder identificar cada una de las etapas históricas y poder entender a través de la ciencia y de los aspectos de investigación, poder entender el por qué se lleva a cabo. Otro de los aspectos que también se necesita para el desarrollo histórico es dividir las etapas que tiene en el proceso de investigación. El primero, reconocer el espacio, el lugar donde el acontecimiento tuvo una importancia, donde se detonó y el por qué se llevó a cabo en ese lugar. El tiempo, cuánto dura ese acontecimiento. ¿Cuántos años fueron de esa etapa? Podemos hablar del inicio de la Guerra de Independencia en nuestro país, que duró 11 años. Y durante esos 11 años pasaron por diferentes etapas, diferentes líderes y diferentes situaciones que los llevaron hasta ese culmen. El otro aspecto es la duración, la trascendencia. ¿Cuánto tiempo pasó y qué dejó el haber acontecido o el haber ocurrido ciertos aspectos? Su estructura. ¿Quiénes participaron? ¿Quiénes fueron los involucrados? ¿De qué manera realizó un eco en la sociedad? ¿Y cómo esto sirvió para poder romper con un esquema en el cual estaba acostumbrado? La coyuntura. ¿Qué es la trascendencia? Lo que deja al paso del tiempo la investigación histórica y a través de ello reconocer la magnitud que tiene esta ciencia. Ante ello, reconocer los aspectos históricos es poder enfrentarnos a un reto diferente. Yo les invito a que abras el panorama y que ante ello te retes cada día. Es por ello que es muy importante hacer una evaluación de lo que hemos visto en el bloque número 1. La ciencia histórica nos invita a poder ser unos firmes aliados de poder llevar a cabo la interpretación de cada uno de los acontecimientos. No estamos buscando que te puedas memorizar cada uno de estos aspectos. Lo que sí se busca es que tú puedas hoy reconocer la reflexión, la crítica y el enfoque de lo que ha pasado. Y así te enamores de los cambios que has tenido en cada etapa de tu vida y también de los aspectos que nos cubren en el lugar donde estamos. Reconocer tu cultura y amar de dónde venimos y poder defender lo que nos corresponde. Nos despedimos en esta ocasión de esta tutoría, invitándolas a que continúen y dándole seguimiento a estos diversos momentos que estaremos con ustedes. No se olviden que el placer de estudiar es un enfoque único que nos permite abrir un mundo diferente. Nos vemos en la próxima y recuerden, siempre hay que ir por más. Se despide de ustedes el maestro Alejandro Lamas Coutinho y espero nos veamos muy pronto para continuar.